Hola, hoy les voy a hablar de balance de materia sin reacción química. Lo voy a hacer a proponer una solución para el ejercicio 4.32 de Richard Felder, tercera edición. Es el sexto ejercicio cuya solución voy a proponer y la voy a proponer en tres partes. En esta primera parte voy a trazar el diagrama de flujo y voy a colocar las etiquetas. En la segunda parte voy a realizar lo que se conoce como análisis de grados de libertad y en la tercera parte voy a realizar los balances. Para empezar con el diagrama de flujo y las etiquetas, lo primero que voy a colocar es la nomenclatura que voy a utilizar. Voy a utilizar una X para representar lo que va a ser la fracción másica del líquido. Y voy a colocar o a utilizar una Y para representar lo que va a ser la fracción másica del vapor. Por supuesto que ustedes pueden utilizar la nomenclatura que deseen o simplemente pueden utilizar X para todas las fracciones másicas y que el contexto se encargue de aclarar si es vapor o líquido. Ahora, leo la descripción del problema para tratar de identificar el o los procesos que hay en el problema. En este caso se me plantea que inicialmente hay un proceso de evaporación. Debido a esto es que he trazado una unidad de evaporación o un evaporador que consta de una entrada y dos salidas. En la salida, una de ellas debe contener solamente la sustancia volátil. Y en este caso, lo que estoy trabajando es jugo de naranja. Hay un jugo de naranja fresco que es en la entrada y un jugo de naranja concentrado que está en la salida. Pero este jugo de naranja, bien sea fresco o concentrado, tiene la característica de que se compone de sólidos y agua. En este caso voy a asumir que el compuesto volátil va a ser el agua. Entonces en una de las líneas de salida del evaporador voy a colocar agua y esta debe estar en forma de vapor. Ahora, en la entrada voy a colocar jugo fresco, que es lo que se alimenta al proceso y que tiene una composición del 12% en peso de sólido. Y en la salida voy a colocar jugo concentrado, que es el producto deseado y que tiene una composición en peso de 42% de sólido. Es decir, que la diferencia que hay entre ellos es la composición o el porcentaje de sólido. Se me plantea que hay un problema. El problema que hay es que el jugo que sale del evaporador no tiene la concentración deseada, es decir, no tiene la concentración de 42% en peso de sólido. Y eso me lo dice en esta línea de acá, dice el jugo que entra al evaporador se concentra hasta el 58%. Entonces, en la línea de salida inmediatamente del evaporador voy a colocar fracción másica de sólido igual a 0,58. Debo recordar que eso es lo mismo que colocar que lo que está saliendo del evaporador tiene una composición en peso de sólido del 58%. Y allí está el problema. Yo deseo un producto con 42% en peso de sólido y estoy obteniendo un producto con 58% en peso de sólido. Para solucionar este problema, ellos han propuesto utilizar una línea que se conoce como línea o corriente de desviación, derivación o bypass, que es una línea que se saca directamente de la alimentación al proceso, algo así, y se mezcla directamente con la salida del proceso. Es decir, algo así. Esto es con el objetivo de obtener la concentración deseada en la salida. En este caso, para obtener una concentración del 42% en peso de sólido. Entonces tendría una línea de desviación, derivación o bypass. En este punto donde se produce esa desviación, voy a trazar un cuadrito punteado y voy a colocar una D que va a representar el divisor. Eso es para señalar que allí la corriente se me está dividiendo, en este caso en dos. Y en este punto de acá voy a colocar un cuadrito con unas líneas punteadas y voy a colocar una M de mezclador para señalar que allí se están mezclando directamente lo que sería la línea que se desvió de la alimentación y la línea que está saliendo del evaporador. Todo esto con el objetivo de lograr un producto que tenga 42% en peso de sólido. Ahora, ese divisor tiene una característica muy importante. Voy a empezar con el etiquetado. Acá voy a colocar F1, acá voy a colocar F2 y acá voy a colocar F3. Y la característica que tiene es que todos los flujos que están involucrados en ese divisor mantienen la misma composición. Me explico. F1 tendría una fracción másica de sólido igual a 0,12. Debo recordar que X1S es fracción másica en la línea número 1 o en la corriente número 1 de sólido y es igual a 0,12. X2S debe ser igual también a 0,12 y X3S también debe ser igual a 0,12.
Esto es debido a que yo lo único que estoy haciendo es desviar una parte del jugo que viene entrando. Por lo tanto, ese divisor no es ninguna unidad, es decir, él no está modificando la composición. Él simplemente es para señalar que una parte del jugo que viene en la entrada se está desviando directamente hacia la salida. Por eso es que las composiciones se mantienen igual. Entonces continúo con el etiquetado a este flujo o línea o corriente, la llamo F4. Entonces este sería X4S. A este le voy a llamar F5 y a este le voy a llamar F6. En F6 debo tener la composición deseada, es decir, X6S debe ser igual a 0,42, que va a ser la fracción másica en la corriente número 6 de sólido. Ahora, como los únicos compuestos que tengo son sólido y agua, la fracción másica del agua la voy a obtener por balance. Me explico. Por ejemplo, X1A va a ser igual a 1 menos X1S. Pero X1S tiene un valor de 0,12, por lo tanto X1A va a tener un valor de 0,88. Por supuesto que me va a suceder lo mismo en la línea número 2. X2A debe ser igual a 1 menos X2S, pero ya está establecido que las composiciones se mantienen constantes, entonces esto va a ser 0,88. X3A va a ser igual a 1 menos X3S, por lo tanto X3A va a ser igual a 0,88. Ahora, en lo que concierne a la línea número 4, al flujo número 4, tengo que X4A debe ser igual a 1 menos X4S. X4S tiene un valor de 0,58, por lo tanto X4A debe ser igual a 0,42. X6S tiene un valor de 0,42. X6A debe ser igual a 1 menos X6S. Entonces obtendría un valor para X6A de 0,58. Y en la que compete a la corriente o línea número 5, donde está el agua en forma de vapor, voy a colocar Y para señalar que es vapor, 5 para señalar que es en la línea número 5, A para señalar que es agua y en este caso 1. Eso quiere decir que hay un solo compuesto. Entonces así tendré listo lo que es el diagrama de flujo y las etiquetas. Voy a darle respuesta a la pregunta B. En este caso, desean que estime la cantidad de producto concentrado al 42%. Debo recordar que ese producto concentrado viene a ser F6. Entonces, deseo calcular F6. Y deseo calcularlo suponiendo que hay 100 kilogramos de jugo fresco alimentado, que viene a ser F1. Se tendría 100 kilogramos. También es importante considerar que F1 es lo que se conoce como alimentación fresca. La alimentación fresca es la que entra a todo el proceso, porque la entrada al evaporador no es propiamente la alimentación que entra a todo el proceso. Entonces esta se llama alimentación fresca y es la que entra a todo el proceso. La otra pregunta que me hacen es la fracción de alimentación que se desvía del evaporador. Entonces esto simplemente es F2, que es lo que se desvía, entre F1, que es la entrada. Desean que obtenga F2 sobre F1. Y con esto estaría completo el diagrama de flujo y he colocado todas las etiquetas. Hasta acá sería la primera parte o parte número 1. Si están interesados en asesorías y cursos, les voy a dejar la información de contacto en la descripción del video.